Mi nombre es Julián, tengo 78 años y mi oficio, o lo que queda de él, es el de maestro relojero. Respiro en un apartamento del barrio de Chamberí, en Madrid, un espacio impregnado del aroma a aceite fino, a la madera noble de muebles antiguos y al café que, con demasiada frecuencia, se me quema en el fuego por un descuido. Desde que Elena, mi mujer, partió, el silencio se ha convertido en una presencia densa y ruidosa, solo interrumpida por el tic-tac acompasado de los relojes que reparo por una inercia casi biológica, no por verdadera necesidad. Cada pieza que desmonto es un pequeño universo de precisión, un legado de paciencia infinita. Sin embargo, más allá de los confines de mi taller, el mundo se ha vuelto borroso, impreciso. Me siento como uno de esos viejos cronómetros que he desarmado, con todos sus engranajes intactos, pero relegado al fondo de un cajón, completamente fuera de tiempo. La butaca de orejas de Elena, junto a la ventana, permanece vacía, y a veces creo distinguir la leve hendidura de su cabeza en el terciopelo gastado. Es allí donde me siento a observar cómo mi propia vida se ha transformado en un paisaje que contemplo desde una distancia insalvable. Antes de continuar, suscríbete al canal y dinos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. El tic-tac es la única constante en mi universo menguante. No es un sonido, es el pulso de la soledad. Cada péndulo que oscila mide los segundos de una espera sin propósito, cada sonería marca horas que ya no comparto con nadie. Mi taller, antes un santuario de creación, es ahora un refugio donde me escondo del tiempo que avanza fuera. Las herramientas, extensiones de mis propias manos durante décadas, yacen ordenadas sobre el paño verde, testigos mudos de una habilidad que ya no tiene un gran propósito. Acaricio el latón frío de un escape, la delicadeza de un muelle espiral, y siento que estoy tocando los restos de un naufragio personal, silencioso, del que solo yo tengo noticia. La ciudad ruge tras los cristales, pero aquí dentro solo se oye el corazón mecánico de mis creaciones, un coro metálico que canta una nana para mis recuerdos. A menudo, mi mirada se pierde en la butaca de Elena. No es solo un mueble, es el archivo de nuestra vida en común. Conserva la forma de sus siestas, el aroma de su perfume y el eco de sus risas. A veces le cuento las nimiedades del día, la reparación de un reloj especialmente complejo, o el sabor amargo del café quemado. El diálogo es unilateral, claro, pero en el silencio que sigue a mis palabras, casi puedo escuchar su respuesta, siempre serena, siempre cargada de ese pragmatismo cariñoso que la caracterizaba. Ella era el verdadero mecanismo de cuerda de nuestro hogar, la que ponía en hora mi propio desorden. Ahora, sin su mano, siento que todos mis engranajes internos se han desajustado, que mi ritmo vital se ha vuelto errático, y que avanzo sin rumbo hacia un final que no me asusta, pero que tampoco deseo. Mi único hijo, Javier, es un hombre de buen corazón, pero su voluntad es de mimbre, flexible, y siempre inclinada hacia la brisa que sopla desde su esposa, Sofía. Él heredó mi paciencia, pero no mi firmeza. Le veo luchar internamente en cada visita, atrapado entre el respeto que aún me profesa, y la lealtad que le debe a su nueva familia. Sus silencios son más elocuentes que sus palabras, pequeños vacíos en la conversación donde debería haber una defensa, una opinión propia, pero solo hay una sumisión cortés. Recuerdo cuando era niño y me observaba trabajar durante horas, fascinado por el alma de los relojes. Quería entender el mundo, desarmarlo para ver cómo funcionaba. Ahora parece que ha renunciado a entender nada, simplemente acepta las cosas como vienen, especialmente si vienen envueltas en la elegante determinación de su mujer. Sofía, mi nuera, es una obra de arte de la superficie. Su educación es impecable, su sonrisa, una herramienta calibrada a la perfección para agradar, pero sus ojos son dos cristales fríos que no reflejan nada más que sus propias ambiciones. Para ella, la vida es un escaparate social que debe ser cuidadosamente decorado, y cada persona es un objeto que puede realzar o deslucir el conjunto. Me trata con una condescendencia pulcra, como si yo fuera una reliquia familiar que hay que desempolvar para las ocasiones importantes, pero que, en el fondo, desentona con su decoración minimalista y moderna. Sus gestos de afecto son estudiados, como una coreografía que ha ensayado 1000 veces. Me llama Julián, con un tono que intenta ser cercano pero que suena a nombramiento a etiqueta que se le pone a un objeto antes de guardarlo en el trastero. Y luego está Lucía, mi nieta de 16 años. En ella a veces, vislumbro un destello de la niña curiosa,
a la que le construí una casa de muñecas con un reloj de cuco en miniatura, que cantaba las horas con una precisión asombrosa. Recuerdo sus ojos abiertos de par en par, su genuina fascinación. Pero esa chispa se apaga rápidamente, absorbida por el brillo azulado de la pantalla de su móvil, un portal a un mundo de prioridades que su madre le ha inculcado con esmero. Sus visitas son breves, sus respuestas monosilábicas, su atención fragmentada. Es amable, sí, pero de una manera distante, como si cumpliera con un deber filial que no comprende del todo. Veo en ella el reflejo de la voluntad de mimbre de su padre y la ambición de escaparate de su madre. La curiosidad ha sido reemplazada por el anhelo de encajar en un molde que yo no reconozco. Todo lo que poseía, lo fui convirtiendo metódicamente en su futuro. La primera gran pieza que sacrifiqué fue la colección de relojes de bolsillo de mi padre, la herencia más valiosa de mi familia. Eran joyas de la relojería suiza e inglesa, cada una con su propia historia. Recuerdo la tarde en que un coleccionista vino a casa. Mientras yo envolvía cada reloj en terciopelo, sentía que no estaba vendiendo objetos, sino fragmentos de mi propia historia, el tiempo de mi padre, de mi abuelo. El silencio que quedó en la vitrina vacía fue un hueco físico en nuestro salón, un eco que resonó en mi pecho durante meses. Con ese dinero, Javier pudo costearse ese máster en el extranjero que tanto anhelaba, un trampolín que, según Sofía, era indispensable para su carrera. Fue en ese máster, pagado con el tiempo de mis antepasados, donde Javier conoció a Sofía. Cuando anunciaron su boda, quise ofrecerles algo que simbolizara la unión de nuestras familias. Restauré durante meses un delicado reloj de pulsera de platino y diamantes que había pertenecido a Elena. Era una pieza única, frágil y elegante como ella. Cada diminuto engranaje que limpié y ajusté era un acto de amor, un intento de pasarle a Sofía no solo un objeto, sino el espíritu de la mujer a la que yo había amado. Ella lo recibió con una sonrisa perfecta y un «Es precioso, Julián, gracias», ensayado. Me lo agradeció con una eficiencia que helaba. Lo guardó en su estuche y, desde aquel día, nunca más se lo he vuelto a ver puesto en su muñeca. Mis sacrificios no terminaron ahí, se convirtieron en una costumbre silenciosa. Fui el avalista de su hipoteca para esa casa enorme en las afueras, una casa con jardín y piscina que apenas visitan, porque siempre están demasiado ocupados. Cuando Sofía decidió abrir una boutique de moda, un capricho que ella llamaba Proyecto Emprendedor, sus números no tardaron en teñirse de rojo. Fui yo quien cubrió las deudas, silenciosamente, con transferencias que salían de mis ahorros de toda una vida. Lo hice para proteger a Javier de la tensión, para que su hogar no se resquebrajara. Él nunca lo preguntó, simplemente aceptó mi ayuda con una gratitud incómoda, como quien acepta una limosna que no ha pedido pero que necesita desesperadamente para mantener las apariencias. El mayor sacrificio, sin embargo, no fue económico, fue el tiempo que dediqué a Elena durante su larga enfermedad. Sus noches en vela eran mis noches en vela, sus dolores eran mis dolores. Renuncié a mis últimos encargos importantes, proyectos que me habrían consagrado definitivamente en el mundo de la alta relojería. Rechacé ofertas de coleccionistas de todo el mundo, mi taller se llenó de silencio y del olor a medicamentos. Mis sueños de abrir una pequeña escuela para transmitir mi oficio a jóvenes artesanos, para que el arte no muriera conmigo, se quedaron guardados en el mismo cajón donde, probablemente, Sofía arrojó el reloj de platino de mi mujer. Cuidar de Elena no fue un sacrificio, fue un privilegio, pero al hacerlo, renuncié a la última parte de mí mismo que aún miraba al futuro. La traición, cuando llegó, no lo hizo con un grito ni un portazo. Fue un susurro, afilado y preciso, que se deslizó desde la cocina. Sofía llevaba semanas hablando con entusiasmo de la gala anual de la Fundación de Nuevos Mecenas, un evento benéfico al que ansiaba asistir para codearse con lo que ella llamaba gente que importa. El domingo pasado, durante la comida familiar en su casa, fingí una ligera somnolencia y me retiré al jardín con la excusa de tomar el aire. Desde allí, a través de la puerta abierta, la oí hablar por teléfono con una amiga, su voz, un murmullo confidencial. Creía que yo no podía escucharla, que mi vejez me había hecho sordo además de invisible, pero mi oído, afinado por décadas de escuchar el latido de los relojes, es todavía agudo. No, claro que no viene el padre de Javier, ¿estás loca?, dijo con una risita contenida. Cariño, es un evento de etiqueta, no una excursión del geriátrico. Además, ¿qué pintaría él allí? Él es nadie. Un encanto de hombre, sí, un abuelito adorable,
pero un don nadie que nos dejaría en evidencia delante de todo el mundo. La palabra nadie no fue un insulto casual, fue un veredicto final, una sentencia dictada con la frialdad de un juez. Se clavó en mi pecho con la precisión de un destornillador de relojero, encontrando el punto exacto para detener el mecanismo. En ese instante, todo el ruido del mundo se desvaneció y solo pude escuchar esa palabra, nadie, rebotando en las paredes de mi cráneo, una y otra vez. Más tarde, cuando volví a entrar me lo dijo a la cara, pero cubriendo el veneno con una pátina de falsa amabilidad. Se sentó a mi lado, me tomó la mano con sus dedos fríos y me miró con una expresión de estudiada preocupación. Julián, hemos estado pensando en la gala, comenzó, y creemos que te aburrirías soberanamente. Es un evento muy largo, con mucha gente que no conoces y discursos interminables. Mejor quédate en casa tranquilo, ¿verdad? Te prometemos que te traeremos unos dulces deliciosos. Javier, a su lado, permanecía en silencio, estudiando con una intensidad inusitada el patrón geométrico de la alfombra persa. Su silencio fue la segunda puñalada, la que confirmaba la primera. No era solo la opinión de ella, era una decisión conjunta. En ese momento, levanté la vista y mis ojos recorrieron las fotografías que colgaban en la pared de su salón. La foto de la graduación de Javier, enmarcada en plata, que yo había pagado con los relojes de mi padre. La foto de su boda, una celebración fastuosa que yo había financiado en gran parte. Las innumerables fotos de los cumpleaños de Lucía, de sus viajes, de su vida perfecta. Y de repente, lo comprendí todo con una claridad dolorosa. Yo no formaba parte de ese decorado. No era su padre ni su abuelo. Era su cajero automático, su red de seguridad, su ancla con un pasado humilde que preferían mantener oculto. Era el cimiento invisible sobre el que habían construido su castillo de apariencias, un cimiento que ahora les resultaba incómodo, y que querían enterrar. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, el tic-tac de los relojes era ensordecedor, cada segundo que marcaban parecía un martillazo en mi cabeza. Me senté en la butaca vacía de Elena, buscando un consuelo que no llegaba. Pero lo que sentí no fue rabia, ni siquiera la tristeza profunda a la que ya estaba acostumbrado. Lo que experimenté fue una calma extraña, una lucidez absoluta y heladora. Fue como encontrar, después de días de búsqueda, esa minúscula pieza defectuosa que impedía que un mecanismo complejo funcionara correctamente. El problema no era el reloj, era esa pieza. Ellos habían dictaminado que yo era nadie, y de repente, esa palabra dejó de ser un insulto para convertirse en una liberación. Un nadie no tiene historia, no tiene deudas, no tiene obligaciones. Un nadie es por definición un hombre libre. Libre de las expectativas, de los lazos de sangre que se habían convertido en cadenas, de la responsabilidad de sostener un mundo que no era el mío. Sentado en la oscuridad, con la única compañía del brillo de la luna en las esferas de mis relojes, no planeé una venganza. La venganza es un acto pasional, desordenado. Lo que mi mente comenzó a diseñar fue algo mucho más limpio. Una rectificación. Un ajuste de cuentas silencioso y meticuloso, ejecutado con la misma precisión con la que se ensambla un turbillón. Mi respuesta no sería un arrebato emocional, no les daría esa satisfacción. Mi respuesta sería una obra de ingeniería, una sinfonía de consecuencias perfectamente orquestada. Mi silencio a partir de ahora, sería mi herramienta más poderosa. Mi plan no requería de gritos ni de reproches. Solo de una lógica impecable y una ejecución serena. Habían construido su vida sobre mis sacrificios, asumiendo que mi generosidad era un recurso inagotable, un derecho adquirido. Ahora, simplemente, iba a retirar los cimientos. No para verlos caer con estrépito, sino para que sintieran, poco a poco, el verdadero peso de la estructura que habían erigido. La justicia, a veces, no consiste en castigar, sino en devolverle a cada cual lo que es suyo. A ellos, la responsabilidad total de sus vidas. A mí, mi dignidad, y mi paz. El don nadie, al que habían relegado al olvido, iba a demostrarles que, a veces, las piezas más pequeñas e ignoradas, son las que hacen que todo el mecanismo se mueva. Sobre mi mesa de trabajo, junto a las lupas y las pinzas de precisión, reposaba un sobre con un membrete elegante que había llegado hacía un mes. Era la invitación oficial a la gala. La había apartado sin darle importancia, asumiendo que se trataba de un error de envío. Ahora, la abrí con un cuidado casi ceremonial.
Deslicé el abrecartas y extraje la cartulina gruesa. Mi nombre, Julián Vargas, no figuraba en la lista de invitados. Figuraba en un lugar mucho más prominente, bajo el título de Homenajeado de Honor. La fundación de nuevos mecenas, esa que Sofía tanto admiraba, la fundé con acento agudo yo mismo hace 20 años, de forma completamente anónima, con los beneficios de unas patentes de relojería que vendí en secreto a una firma suiza. He sido su principal mecenas desde las sombras, el motor silencioso tras el escenario. Mi plan se puso en marcha con la precisión de un cronómetro suizo. Requería únicamente 3 llamadas telefónicas breves y directas. La primera fue a mi abogado, un hombre mayor y discreto que conoce mi historia. Le di instrucciones claras y concisas para redactar un nuevo testamento. Mi taller, mis herramientas, mis ahorros y la totalidad de mis bienes pasarían a constituir el patrimonio fundacional de la Escuela de Relojería Julián Vargas, que sería gestionada por la propia fundación. A Javier, mi único hijo, le dejaría un único legado simbólico, el reloj de bolsillo de mi padre que no vendí, el más simple de todos, junto a una nota. Un gesto que él, y solo él, entendería en toda su devastadora magnitud. La segunda llamada fue a mi gestor del banco, a primera hora de la mañana siguiente. Con la misma voz serena, le ordené cancelar de forma inmediata y permanente la transferencia mensual que realizaba a la cuenta de mi hijo. A continuación, le pedí que iniciara los trámites para revocar mi condición de avalista en su préstamo hipotecario. El gestor, sorprendido, me preguntó si estaba seguro. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida, respondí, y colgué. Sentí como si cortara un cable grueso y pesado que me había mantenido anclado durante años. No hubo placer en el acto, solo la sensación neutra y satisfactoria de una tarea bien hecha, de una pieza que vuelve a encajar en su lugar correcto. La red de seguridad había sido retirada. La tercera y última llamada fue a un agente inmobiliario, un contacto de un coleccionista internacional que llevaba años insistiendo en comprar mi apartamento. No por el piso en sí, sino por el taller. Su sueño era conservarlo intacto, convertirlo en un pequeño museo privado, un homenaje al arte de la relojería artesanal. Siempre me había negado, aferrándome a los últimos vestigios de mi vida con Elena. Ahora, la decisión era sencilla. Acepté su generosa oferta sin negociar. La venta se cerraría en pocas semanas. Estaba desmantelando mi vida, pieza a pieza, pero no me sentía triste. Al contrario, sentía una ligereza que no había experimentado en décadas. Me estaba despojando de todo lo que me ataba a un pasado de servidumbre silenciosa. La noche de la gala, me pondré mi mejor traje, el mismo que usé en la boda de Javier, un tejido oscuro que aún guarda la memoria de una alegría que entonces era genuina. No sentiré nervios, solo una calma expectante. No los buscaré entre la multitud de rostros sonrientes y joyas brillantes. No necesitaré hacerlo. Simplemente, me dirigiré a la mesa presidencial y ocuparé mi lugar, la silla que lleva mi nombre. El plan no es una confrontación, es una revelación. Ellos llegarán tarde como siempre, ansiosos por ser vistos, buscando contactos, calculando trayectorias sociales en la sala. Su radar, afinado para detectar el poder y la influencia, me pasará por alto al principio. Seré invisible para ellos como siempre. Pero entonces en algún momento entre el primer y el segundo plato, sus miradas me encontrarán. No será un descubrimiento casual, sino una colisión inevitable. Primero, verán una figura familiar en un lugar imposible. La confusión arrugará la frente de Javier. La sonrisa de Sofía se congelará por una fracción de segundo. Buscarán una explicación lógica, un error de la organización, una coincidencia extraña. Pero la lógica no les ofrecerá consuelo. La confusión dará paso a la incredulidad, luego a una vergüenza que les subirá por el cuello como una marea roja, y finalmente, al pánico helado cuando sus ojos se fijen en el cartel con mi nombre sobre la mesa. El nadie está en el centro del universo que tanto anhelan conquistar. El clímax de su noche, y de la mía, llegará sin que yo pronuncie una sola palabra. El presentador del evento, un hombre carismático con una voz impostada, subirá al escenario. Hablará de la generosidad, del mecenazgo, del poder del arte. Y entonces, anunciará el homenaje principal de la noche. Un tributo al misterioso fundador y benefactor de la fundación, el hombre que durante 20 años ha sido el pilar anónimo de su existencia y que, por primera vez, revelará su identidad en público. En ese preciso instante,
mientras un foco de luz me busca en la oscuridad, ellos comprenderán. Se darán cuenta, demasiado tarde, de que el don nadie, al que le prohibieron la entrada, no solo era el dueño de la fiesta, sino el arquitecto invisible de la vida que ellos daban por sentada. Su escalada social no terminará en la cima que tanto ansiaban, sino en una caída libre hacia el vacío. No habrá gritos, no habrá escenas, solo un silencio denso y pesado que se instalará en su mesa. El sonido que escucharán en sus cabezas no será el de los aplausos que llenarán la sala, sino algo mucho más íntimo y terrible. Será el tic-tac final, nítido y solitario, del delicado reloj de platino que marcaba, sin que ellos lo supieran, el tiempo de su buena fortuna. Un mecanismo que finalmente, se me llamaron nadie, y lo hicieron con la delicadeza con la que se descarta un objeto viejo e inservible, una reliquia que ya solo estorba. La palabra, susurrada por mi nuera y sentenciada por el silencio cómplice de mi propio hijo, no fue un simple insulto, fue un veredicto final, dictado con una frialdad pulcra que helaba la sangre. Durante décadas, fui el cimiento invisible sobre el que construyeron su castillo de apariencias, el engranaje silencioso que impulsaba sus ambiciones, el tiempo de mis antepasados convertido en su futuro brillante. Y a cambio de una vida de sacrificios, me relegaron al desván de la insignificancia. Pero lo que ellos no podían comprender, en su soberbia, es que un maestro relojero conoce el valor exacto de cada pieza, sobre todo de aquellas que parecen más pequeñas e ignoradas. Estaban a punto de descubrir, con una precisión devastadora, cuál era mi verdadera función en el complejo mecanismo de sus vidas. Ahora, el aire de mi apartamento se ha vuelto extrañamente liviano, casi irrespirable. La palabra, nadie, susurrada desde el jardín de mi hijo, no se desvaneció con la brisa. Se instaló aquí, en el silencio entre los tic-tacs, y ha teñido cada objeto con el barniz de la insignificancia. El terciopelo gastado de la butaca de Elena ya no me parece un consuelo sino un reproche mudo. Las herramientas, antes extensiones de mi voluntad y mi pericia, ahora yacen sobre el paño verde como los instrumentos de un cirujano que ha perdido a su paciente. Soy una presencia residual en mi propia vida, un eco que se desvanece en los pasillos. Mi cuerpo, con sus 78 años de historia, se siente como una cáscara vacía, un reloj cuya maquinaria interior ha sido despojada de su valor, aunque siga marcando las horas por pura inercia. La invisibilidad es un manto sutil que se teje con miradas que te esquivan y sonrisas que no te alcanzan. Cuando Javier viene a verme, lo cual ocurre cada vez con menos frecuencia, sus ojos vagan por la habitación buscando un ancla en cualquier objeto, para no tener que posarse en los míos. Sabe que en mi mirada encontraría el reflejo de su propia debilidad, del silencio con el que sentenció mi destierro. Sofía, en cambio, sí me mira, pero lo hace con la eficiencia de quien cataloga un objeto. Su mirada me atraviesa, me registra y me descarta en un mismo instante, confirmando que no soy más que parte del inventario de sus obligaciones familiares. He dejado de ser una persona para convertirme en un punto en su agenda, una tarea que tachan con un suspiro de alivio apenas cierran la puerta. Sin embargo, en el fondo de este pozo de desprecio, no he encontrado la desesperación, sino una lucidez fría y cortante como el filo de un cristal. La herida ha dejado de doler para convertirse en el punto de apoyo desde el cual he comenzado a erguirme. La tristeza se ha solidificado en una determinación serena. Ya no me siento como el viejo cronómetro olvidado en un cajón, sino como el maestro relojero que, tras un análisis minucioso, ha encontrado la pieza defectuosa que desajusta todo el mecanismo. Mis movimientos ya no son los de un anciano resignado, sino los de un artesano que se prepara para una reparación delicada y definitiva. El tic-tac de los relojes ya no mide mi soledad, ahora marca la cuenta atrás para una rectificación silenciosa, precisa y devastadora. Mi juventud no olía a aceite fino de relojería, sino a la grasa industrial de un taller mecánico y al sudor del esfuerzo honesto. Elena y yo empezamos con las manos vacías y los bolsillos llenos de sueños susurrados en la penumbra de un apartamento alquilado que apenas podíamos pagar. Cada jornada de trabajo era un ladrillo más en el muro que construíamos para protegernos del futuro, para darle a nuestro hijo Javier un horizonte más despejado que el nuestro. Recuerdo mis manos, entonces jóvenes y fuertes, manchadas de un negro que costaba días quitar, pero que representaba la dignidad de proveer. Elena convertía nuestro modesto salario en un hogar,
estirando cada peseta con una magia que nunca llegué a comprender. No hablábamos de sacrificios, porque cada renuncia era una inversión en un proyecto común llamado familia, un mecanismo que funcionaba con el combustible de nuestro amor y nuestra resistencia silenciosa. Nuestros primeros años con Javier se miden en el recuerdo de aromas y texturas, no de lujos. El olor del guiso de lentejas de Elena que llenaba toda la casa los domingos, una comida humilde que para nosotros era un banquete. Recuerdo la sensación áspera de la lana de los jerseys que ella tejía por las noches, prendas sencillas que abrigaban más por el amor con el que estaban hechas que por la calidad del hilo. Cada juguete que le compraba a Javier era el resultado de horas extra, de fines de semana renunciando al descanso. No eran los juguetes caros que veía en los escaparates, sino piezas modestas que, en sus manos, se convertían en naves espaciales y castillos impenetrables. Le enseñamos el valor de las cosas no por su precio sino por el esfuerzo que contenían. Le dimos una infancia rica en tiempo y en afecto, creyendo que sembrábamos en él la semilla de la gratitud y la empatía. Esa semilla, sin embargo, pareció no germinar como esperábamos. Cuando Javier, ya un joven influenciado por las ambiciones de Sofía, nos habló de un máster en el extranjero como un requisito indispensable para su futuro, sentí el primer gran desgarro. La colección de relojes de bolsillo de mi padre, guardada en una vitrina de nogal, no era solo una herencia, era el tiempo tangible de mi linaje. Recuerdo la tarde en que el coleccionista vino a casa, sus guantes blancos manejando con una frialdad profesional, lo que para mí eran reliquias sagradas. Cada reloj que envolvía en terciopelo era un pedazo de mi historia que se iba. El dinero que recibía a cambio se sentía frío, impersonal. La vitrina vacía se convirtió en un hueco en el salón, un silencio que gritaba el precio de los sueños de mi hijo, un precio que él nunca llegó a comprender del todo. El siguiente sacrificio fue más íntimo, más doloroso si cabe. Para su boda, quise regalarle a Sofía algo que trascendiera lo material, un puente entre el pasado de nuestra familia y su futuro. Pasé meses restaurando un delicado reloj de pulsera de platino y diamantes que había pertenecido a Elena. No fue un trabajo, fue un ritual. Cada diminuto engranaje que limpiaba y aceitaba era como pulir un recuerdo. Cada pieza que ajustaba era un deseo de felicidad para ellos. Cuando se lo entregué, Sofía ejecutó una sonrisa perfecta, una coreografía de gratitud que no llegó a sus ojos. «Es precioso, Julián, muchas gracias», dijo, con la misma emoción con la que se agradece al camarero que te trae el café. Guardó la caja de terciopelo, y nunca más volví a ver esa joya, ese fragmento del alma de mi mujer, en su muñeca. Con el tiempo, mi rol de proveedor se consolidó, convirtiéndose en una expectativa silenciosa. Fui el avalista de su hipoteca, firmando con una mano temblorosa que no era por la edad, sino por la magnitud de la responsabilidad que asumía para que ellos pudieran vivir en una casa enorme en las afueras, un símbolo de estatus que necesitaban más que un hogar. Cuando el proyecto emprendedor de Sofía, su boutique de moda, se hundió en un mar de deudas, fui yo quien, sigilosamente, realizó las transferencias para mantener a flote su barco de apariencias. Lo hice para proteger a Javier de la tensión, para que su matrimonio no se agrietara bajo la presión financiera. Él nunca preguntó los detalles, simplemente aceptaba mi ayuda con una gratitud incómoda, la de quien sabe que está viviendo por encima de las posibilidades de su propia dignidad. Pero el mayor de todos los sacrificios no se midió en dinero ni en objetos, sino en el recurso más valioso de todos, el tiempo. Durante los últimos años de vida de Elena, mi mundo se encogió hasta caber en los límites de nuestro dormitorio. Sus noches de insomnio fueron las mías, su dolor se reflejaba en mi propio agotamiento. Renuncié a los últimos encargos importantes de mi carrera, proyectos que habrían sido la culminación de mi vida como artesano. Rechacé ofertas de coleccionistas de todo el mundo. Mi sueño de fundar una pequeña escuela para enseñar mi oficio a jóvenes relojeros, para que el arte no muriera conmigo, se quedó guardado en un cajón. Cuidar de Elena fue un privilegio, el acto de amor más puro, pero al hacerlo, renuncié a la última parte de mí que todavía miraba hacia el futuro, entregándoselo todo a un presente de dedicación absoluta. Mirando hacia atrás, comprendo que nuestra relación se basaba en un contrato no escrito, una serie de promesas que yo hacía, y que ellos nunca pedían explícitamente, pero que esperaban con una certeza absoluta. Yo era el mecanismo de cuerda principal de sus vidas, la fuente de energía oculta que les permitía avanzar sin preocuparse por el desgaste.
Cada sacrificio era un giro más a esa cuerda, una transferencia de mi propia vitalidad a su existencia. Lo hice creyendo que construía un legado de amor familiar, una estructura sólida basada en el apoyo incondicional. No me di cuenta de que, para ellos, yo no era el arquitecto sino simplemente el cimiento. Un cimiento necesario sí, pero que, una vez puesto, se vuelve invisible y se da por sentado, algo sobre lo que se puede construir sin mirar atrás ni dar las gracias. Ahora veo las fotografías que adornan las paredes de su salón con una claridad dolorosa. La foto de la graduación de Javier, pagada con el tiempo de mis antepasados. La de su boda fastuosa, financiada en parte con mis ahorros. Las imágenes de sus viajes exóticos, posibles gracias a la red de seguridad que yo representaba. Han construido un museo de su éxito sobre los cimientos de mis renuncias. Cada sonrisa capturada en esas fotos es una flor que ha crecido en el jardín de mi sacrificio. Han cosechado los frutos de un árbol que yo regué con mi vida, y lo han hecho con la naturalidad de quien cree que los frutos le pertenecen por derecho propio, sin preguntarse jamás por la salud de las raíces que los sustentan. Mi vida entera ha sido el andamio invisible que les ha permitido alcanzar su altura. Y es por eso que la palabra nadie no fue un simple insulto, fue la demolición de ese andamio. Fue la negación de cada hora extra, de cada guiso de Elena, de cada reloj vendido, de cada noche en vela. En un susurro, borraron décadas de entrega, convirtiendo toda mi historia en un prólogo irrelevante para su brillante narrativa. Me arrancaron de la ecuación, dictaminando que el resultado final no se veía afectado por mi ausencia. Pero un maestro relojero sabe que incluso la pieza más pequeña e insignificante es esencial para el funcionamiento del todo. Y yo, el don nadie, el cimiento invisible, estaba a punto de demostrarles, con la serenidad de un mecanismo perfectamente ajustado, lo que ocurre cuando la pieza fundamental decide, finalmente, dejar de girar. La traición, cuando llegó, no lo hizo con un grito ni un portazo, sino con la delicadeza de un susurro afilado y preciso, deslizándose desde la cocina como una corriente de aire helado. Sofía llevaba semanas hablando con un entusiasmo casi febril de la gala anual de la Fundación de Nuevos Mecenas, un evento benéfico al que ansiaba asistir para codearse con lo que ella llamaba gente que importa. El domingo pasado, durante la comida familiar en su casa, fingí una ligera somnolencia y me retiré al jardín con la excusa de tomar el aire fresco. Desde allí, a través de la puerta entreabierta, la oí hablar por teléfono con una amiga, su voz, un murmullo confidencial. Creía que yo no podía escucharla, que mi vejez me había hecho sordo además de invisible. Pero mi oído, afinado por décadas de escuchar el latido secreto de los relojes, es todavía agudo. No, claro que no viene el padre de Javier, ¿estás loca?, dijo con una risita contenida, un sonido cristalino y cruel. Cariño, es un evento de etiqueta, no una excursión del geriátrico. Además, ¿qué pintaría él allí? ¿Él es nadie? Un encanto de hombre, sí, un abuelito adorable, pero un don nadie que nos dejaría en evidencia delante de todo el mundo. La palabra nadie no fue un insulto casual, fue un veredicto final, una sentencia dictada con la frialdad de un juez implacable. Se clavó en mi pecho con la precisión de un destornillador de relojero, encontrando el punto exacto para detener de golpe todo el mecanismo. En ese instante todo el ruido del mundo se desvaneció, y solo pude escuchar esa palabra, nadie, rebotando en las paredes de mi cráneo, una y otra vez. Más tarde, cuando volví a entrar en el salón, me lo dijo a la cara, pero cubriendo el veneno con una pátina de falsa y condescendiente amabilidad. Se sentó a mi lado en el sofá, me tomó la mano con sus dedos siempre fríos, y me miró con una expresión de estudiada preocupación. Julián, hemos estado pensando en la gala, comenzó, su voz aterciopelada, y creemos que te aburrirías soberanamente. Es un evento muy largo, con mucha gente que no conoces, y discursos interminables. Mejor quédate en casa tranquilo, ¿verdad? Te prometemos que te traeremos unos dulces deliciosos. Javier, sentado a su lado, permanecía en un silencio sepulcral, estudiando con una intensidad inusitada el patrón geométrico de la alfombra persa. Su silencio fue la segunda puñalada, la que confirmaba la primera. No era solo la opinión de ella, era una decisión conjunta, ratificada por su cobardía. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, el tic-tac de los relojes era ensordecedor. Cada segundo que marcaban parecía un martillazo en mi cabeza, un eco de la palabra nadie. Me senté en la butaca vacía de Elena buscando un consuelo que no llegaba.
Pero lo que sentí no fue la rabia ciega, ni siquiera la tristeza profunda a la que ya estaba acostumbrado. Lo que experimenté fue una calma extraña, una lucidez absoluta y heladora. Fue como encontrar, después de días de búsqueda, esa minúscula pieza defectuosa que impedía que un mecanismo complejo funcionara correctamente. Ellos habían dictaminado que yo era nadie. Y de repente, esa palabra dejó de ser un insulto para convertirse en una liberación. Un nadie no tiene historia que defender, no tiene deudas de gratitud que pagar, no tiene obligaciones familiares que cumplir. Un nadie es, por definición, un hombre libre. Libre de las expectativas, de los lazos de sangre que se habían convertido en pesadas cadenas, de la responsabilidad autoimpuesta de sostener un mundo de apariencias que no era el mío. Sentado en la oscuridad, con la única compañía del brillo de la luna en las esferas de mis relojes, no planeé una venganza. La venganza es un acto pasional, desordenado, ruidoso. Lo que mi mente comenzó a diseñar fue algo mucho más limpio, más elegante, una rectificación. Un ajuste de cuentas silencioso y meticuloso, ejecutado con la misma precisión con la que se ensambla un turbillón. Mi respuesta no sería un arrebato emocional, no les daría esa satisfacción. Mi respuesta sería una obra de ingeniería, una sinfonía de consecuencias perfectamente orquestada. Mi silencio, a partir de ahora, sería mi herramienta más afilada. Mi plan no requería de gritos ni de reproches amargos. Solo de una lógica impecable y una ejecución serena. Habían construido su vida sobre la montaña de mis sacrificios, asumiendo que mi generosidad era un recurso inagotable, un derecho adquirido por el mero hecho de existir. Ahora simplemente iba a retirar los cimientos. No para verlos caer con un estrépito satisfactorio, sino para que sintieran, poco a poco, el verdadero peso de la estructura que habían erigido sobre mis hombros. La justicia a veces no consiste en castigar, sino en devolverle a cada cual lo que es suyo, a ellos, la responsabilidad total de sus vidas y sus elecciones. A mí mi dignidad, mi tiempo y mi paz. El don nadie al que habían relegado al olvido, iba a demostrarles, sin alzar la voz, que las piezas más pequeñas e ignoradas son, a menudo, las que hacen que todo el mecanismo se mueva. Sobre mi mesa de trabajo, junto a las lupas y las pinzas de precisión, reposaba un sobre con un membrete elegante que había llegado hacía un mes. Era la invitación oficial a la gala. La había apartado sin darle la más mínima importancia, asumiendo que se trataba de un error de envío, o de una cortesía genérica. Ahora, la abrí con un cuidado casi ceremonial. Deslicé el abrecartas por el borde, y extraje la cartulina gruesa y pesada. Mi nombre, Julián Vargas, no figuraba en la lista de invitados corrientes. Figuraba en un lugar mucho más prominente, bajo el título dorado de homenajeado de honor. La Fundación de Nuevos Mecenas, esa que Sofía tanto admiraba, la fundé con acento agudo yo mismo hace 20 años, de forma completamente anónima, con los beneficios de unas patentes de relojería que vendí en secreto a una prestigiosa firma suiza. He sido su principal mecenas desde las sombras, el motor silencioso tras el escenario. Mi plan se puso en marcha la mañana siguiente con la precisión de un cronómetro suizo. Requería únicamente 3 llamadas telefónicas, breves y directas. La primera fue a mi abogado, un hombre mayor y discreto que conoce mi historia sin necesidad de grandes explicaciones. Le di instrucciones claras y concisas para redactar un nuevo testamento. Mi taller, mis herramientas, mis ahorros y la totalidad de mis bienes pasarían a constituir el patrimonio fundacional de la Escuela de Relojería Julián Vargas, que sería gestionada por la propia fundación para formar a nuevos artesanos. A Javier, mi único hijo, le dejaría un único legado simbólico, el reloj de bolsillo de mi padre que no vendí, el más simple de todos, junto a una nota. Un gesto que él, y solo él, entendería en toda su devastadora magnitud. La segunda llamada fue a mi gestor del banco, a primera hora de la mañana. Con la misma voz serena y sin inflexiones, le ordené cancelar de forma inmediata y permanente la transferencia mensual que realizaba a la cuenta de mi hijo. A continuación, le pedí que iniciara los trámites para revocar mi condición de avalista en su préstamo hipotecario, liberándome de esa responsabilidad. El gestor, sorprendido por la frialdad de mi decisión, me preguntó si estaba seguro. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida, respondí, y colgué el teléfono con suavidad. Sentí como si cortara un cable grueso y pesado que me había mantenido anclado durante años a un barco que no era el mío. No hubo placer en el acto,
solo la sensación neutra y satisfactoria de una tarea bien hecha, de una pieza que vuelve a encajar en su lugar correcto. La tercera y última llamada fue a un agente inmobiliario, un contacto de un coleccionista internacional que llevaba años insistiendo en comprar mi apartamento. No por el piso en sí, sino por el taller. Su sueño era conservarlo intacto, convertirlo en un pequeño museo privado, un homenaje al arte de la relojería artesanal. Siempre me había negado, aferrándome a los últimos vestigios de mi vida con Elena. Ahora, la decisión era sencilla. Acepté su generosa oferta sin negociar. La venta se cerraría en pocas semanas. Estaba desmantelando mi vida, pieza a pieza, pero no me sentía triste. Al contrario, sentía una ligereza que no había experimentado en décadas. Me estaba despojando de todo lo que me ataba a un pasado de servidumbre silenciosa. Estaba poniendo mi propio tiempo en orden, por primera vez en mucho tiempo. La noche de la gala, me puse mi mejor traje, el mismo que usé en la boda de Javier, un tejido oscuro que aún guarda la memoria de una alegría que entonces era genuina. No sentía nervios, solo una calma expectante, la misma que precede al momento en que un reloj reparado vuelve a la vida. No los busqué entre la multitud de rostros sonrientes y joyas brillantes. No necesité hacerlo. Simplemente, me dirigí a la mesa presidencial y ocupé con acento agudo mi lugar, la silla que llevaba mi nombre. El plan no era una confrontación, era una revelación. Llegaron tarde, como siempre, ansiosos por ser vistos, sus miradas barriendo la sala en busca de contactos. Su radar, afinado para detectar el poder y la influencia, me pasó por alto al principio. Fui invisible para ellos, una vez más, como siempre. Pero entonces, en algún momento entre el primer y el segundo plato, sus miradas me encontraron. No fue un descubrimiento casual, sino una colisión inevitable, el choque de dos engranajes que nunca debieron separarse. Primero, vieron una figura familiar en un lugar imposible, como una pieza fuera de lugar en un mecanismo de alta precisión. La confusión arrugó la frente de Javier, su copa de vino detenida a medio camino de sus labios. La sonrisa de Sofía, esa obra de arte de la diplomacia social, se congeló por una fracción de segundo, una grieta imperceptible en el esmalte. Buscaron una explicación lógica, un error de la organización, una coincidencia extraña. Pero la lógica no les ofreció consuelo. La confusión dio paso a la incredulidad, luego a una vergüenza que les subió por el cuello como una marea roja, y finalmente, al pánico helado cuando sus ojos se fijaron en el cartel con mi nombre sobre la mesa. Nadie estaba en el centro del universo que tanto anhelaban conquistar. El clímax de su noche, y de la mía, llegará sin que yo pronuncie una sola palabra. El presentador del evento, un hombre carismático con una voz impostada, subirá al escenario. Hablará de la generosidad, del mecenazgo, del poder del arte. Y entonces, anunciará el homenaje principal de la noche, un tributo al misterioso fundador y benefactor de la fundación, el hombre que durante 20 años ha sido el pilar anónimo de su existencia, y que, por primera vez, revelará su identidad en público. En ese preciso instante, mientras un foco de luz me busca en la oscuridad, ellos comprenderán. Se darán cuenta, demasiado tarde, de que el don nadie al que le prohibieron la entrada, no solo era el dueño de la fiesta, sino el arquitecto invisible de la vida que ellos daban por sentada.